tal? Salutacions. Este espai d'Hora Comarcal volem tractar algo que li pot passar o li pot molestar a molta gent a partir d'este cap de setmana ja que entrem en falles. És el soroll. I anem a fer-ho des d'una clínica multidisciplinar com és Neurococos, que té diversos vessants, entre altres pues, la logopèdia, la psicologia també infantil i un llarg etcètera, nutrició. I volem parlar de quines són les persones vulnerables i què poden fer també per a poder ajudar-les davant del soroll, dels coets, de la música, allò que es pareix a moltíssima gent pues, tan agradable i tan festiu, pues hi ha altra gent que no li pareix tan festiu ni tan agradable. Està avui amb nosaltres Daria Stukanova. Hola Daria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paco. Ella es logopeda y también la directora de Neurococos en Gandía. Está Vicent Femenía, que és psicòleg. Hola Vicent. I també Adrián Cunyat, que és un futur psicòleg en breu. Moltíssimes gràcies. Bueno, pues vull començar en Vicent Femenía. Vicent, el tema del soroll afecta a moltíssima gent. Primer anem a parlar de les persones i després anem a parlar també de les mascotes, perquè també les mascotes també pateixen. Les persones que pateixen el tema del soroll. Vale, primer podríem ficar les coses en el seu lloc. És a dir, la fonofòbia, és la preocupació, el malestar tan gran que es genera la gent que no té una tolerància com la resta de la població al soroll. És una fòbia irracional, és a dir, no té una causa, una motivació de la persona, val? I, afecta significativament a les persones. És a dir, pot derivar en una ansietat, un estat de nervis general, i inclús en alguns casos en crisis de pànic, clar. Clar, perquè estem parlant de gent que pot tindre autisme, pot tindre hiperactivitat, un llarg, etcètera, pot ser que també porti algun tipus d'audífons, que també pugui ser molest. Clar, s'intenta buscar espais on no tinguin ecoes per a poder passejar, però és complicat, no? És complicat, clar. A veure, hi ha diversos col·lectius afectats, serien les persones d'espectre autista, gent que migra, que ve de conflictes bèl·lics, també estaria molt exposada, i també persones TEA. Persones TEA, trastorn d'estrès posttraumàtic, persones amb TDAH, també. Tots aquests col·lectius, estarien afectats. I tenim alguna solució? Li podem aportar alguna solució? A veure, a nivell clínic hi ha teràpies, val? Però jo també sóc una persona que a mi també m'agradaria que es prengueren determinades mesures en la medida de lo possible, clar, no sé, zones acotades, alguna cosa així, no podíem pensar, val? Per a que aquest tipus de persones no tinguin que estar patint aquestes conseqüències durant tant de temps. Clar que sí, efectivament. Claro, Daria, esto es un tema preocupante para aquellas personas que tienen dolencias, que son las que vosotros tratáis de manera continua en vuestro gabinete, como es Neurococos. Allí acuden muchos niños con problemas auditivos, por ejemplo, con problemas también de logopedia, con algún tipo de fobia o algún tipo de malestar. Luego hablaremos de los jóvenes y del problema de la salud mental que estamos teniendo en Gandía. Y también sé que tenéis soluciones innovadoras en la ciudad, por ejemplo, ayudando a los niños para poder pronunciar bien, con canciones, incluso con una persona profesional que le pone voz y demás. Además me has traído también una forma también de pasear por Gandía. Sí. Hoy en día hay mucha gente que pasea con auriculares, pues más grandes o más pequeños, pero estos, ¿qué hacen? Ahora te voy a explicar. A ver, he traído un poquito de material, lo que yo trabajo con los niños, y es muy importante disfrutar, que todos disfrutemos. Los que más atiendo en la consulta logopedia de Neurococos son personas con TEA, de diferentes edades, entre los 2 añitos hasta 16 años vienen, y la gran mayoría de estos chicos o chicas tienen problemas de hipersensibilidad y molestia a los ruidos. Entonces, estos cascos, ya lo habéis visto todos, ayudan mucho a los niños a estar en los ambientes públicos, pero que no les moleste y no tengan que aislarse. Porque ¿qué pasa? Que si no llevan los cascos, se esconderán, no querrán salir. Tenemos un caso de que el niño durante las fallas no sale. Y esto ayuda mucho a aislar y integrar a la sociedad de estas personas. Luego, también están los auriculares más pequeños. Yo lo enseño porque me parece muy curioso. Claro, efectivamente, estamos ahí. Este más para niños, efectivamente. Eso para los bebés. Claro. Los recién nacidos también, cuando tiran los cohetes, se despiertan, se ponen nerviosos. Hay un sobresalto incluso en los carros, claro. Claro, entonces esto les va a ayudar mucho.
Luego, también es muy importante para todos los niños, ya tengan hiperactividad, ya tengan autismo, es avisar de lo que va a pasar, ¿vale? Anticipar las cosas. Por eso también trabajamos mucho con el tema de pictogramas, los famosos pictogramas de Arrasac, que es una página web muy famosa, nos dice lo que es a través de las imágenes, o sea, como un apoyo alternativo aumentativo, ¿vale? Y el tema de seguridad, los cohetes, sabemos que es muy divertido, pero es peligroso. Los niños que tienen dificultades de lenguaje, comprensión, claro, si lo hacemos con apoyo visual, esto es peligroso. No se hace esto antes que esto. Por ejemplo, se enciende la mecha, luego se tiene que apartar, esperar. Es muy importante a través de las imágenes. También estamos de alguna manera intentando introducirlos, pero para que sepan hacer todo el proceso de poder echar uno de los chinos, de los cohetes pequeñitos que a veces los niños Claro, es que luego crecen los insisten, niños y los cohetes son claro, más grandes. pero que existen a los padres que también quieren hacer, claro, y no hacerles partícipes a veces también es por parte de los padres intentar excluirlos y queremos que sean cada vez más, más sociales delante de todo lo que es la sociedad y más pues introducidos en la misma. Adrián, tú como este futuro psicólogo, digamos, generalista y clínico, sanitario, ¿qué opciones verías para que todos los niños o las personas pudieran tener unas mejores fallas? Hay que buscar un entorno seguro para estos niños. Es importantísimo porque es que el 70% de los niños que tienen trastorno del espectro autista tienen hipersensibilidad auditiva. Es que no es algo que solo afecte a un número reducido de personas. Entonces, hay que buscar, como decía Daria, instrumentos que ayuden a los niños a poder salir a la calle, porque cada vez es más tiempo el que se permite en muchas zonas tirar petardos, darle herramientas a los niños de comunicación y de privación sensorial para que ellos puedan también disfrutar durante este tiempo. A lo mejor muchos no pueden disfrutar de las fallas en sí, pero y poder disfrutar de salir a la calle, de pasear, sencillamente pasear. Es muy importante. No se trata de cambiar la fiesta, se trata de buscar un ambiente, una zona que esté protegida donde puedan ir también esas personas. Simplemente esta cuestión, que en todas las ciudades seguro que hay un espacio donde se podría, pues eso, implementar, bueno, la prohibición de los cohetes y demás, para que pueda haber un parque donde puedan tener, pues, su recreo, incluso puedan también socializar con otros con los mismos problemas que pueden tener. Y me gustaría hacer un pequeño matiz. Es decir, muchas veces se habla de, digamos, del respeto, ¿vale? Como el gran valor de hoy en día y tal. Igual que yo creo que se exige respeto, uno debe proporcionar respeto. Es decir, hay que respetar las tradiciones, por supuesto, promoverlas, por supuesto, pero también las tradiciones deben respetar a minorías. Es decir, no porque hayan determinadas minorías, como ha dicho mi compañero, entremos en el todo vale. Es decir, hay que fijarse en estas cositas también, creo yo. Eso creo que es lo que hace evolucionar las sociedades. Pues aprovecho también para preguntarte, porque las mascotas también sufren, claro. A veces dices, bueno, pues escúchame, pues un perro porque se quede en casa. No, pero al final el perro también necesita salir. Claro. Efectivamente, entonces al final dices, bueno, ¿y entonces qué hago con el perro, con el gato, con estos problemas es muchísimo en fallas? más complicado, claro, porque a lo mejor tú tienes fonofobia, te pones tus tapones y te vas a la calle. Pero el perro, ¿qué haces con él? Claro, el perro a lo mejor, el mero hecho de ser un objeto extraño que le quieras meter de alguna manera, se te va a rebotar y aparte el pobre animal, pues cada vez que sale a la calle es una crisis de ansiedad. Claro. Claro, y tú lo estiras, tú sigues paseando con el perro, pese a que el perro va en modo hipervigilancia y en un ataque de pánico. Ya, claro. Y no todos tienen la posibilidad de coger e irse de vacaciones claro, no en fallas como para... estas soluciones mágicas del TikTok, váyase usted a otra comunidad, pues igual no me puedo ir. Claro, claro, es que... Claro. Estoy en mi casa, Por estoy eso en mi hablaba yo espacio. de respeto. Claro. Sí, claro. Fundamental, fundamental. Bueno, Daria, cuéntame, porque he introducido el tema de la música, de la canción, de cantar muchos niños para mejorar su habla, para mejorar su pronunciación, para mejorar su forma de comunicar. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, la música es otro modo de utilizar el lenguaje, pero más profundo. Ayuda, creo que a todos los ámbitos de la logopedia nos ayuda mucho. Por ejemplo, esto hemos traído un poquito
copias de lo que es la regulación, el semáforo, de cómo se siente uno, y una manera para regularse, sentirse más tranquilo o escaparse del miedo es a través de la música. Se hacen canciones, se puede hasta incluso dar unas pautas, unas instrucciones a través de la música, que la persona se siente más relajada y le llega la información de una forma más segura y más válida. Efectivamente. Y ahora quiero centrar un poco la atención o el foco, no solo en los pequeños, que ya hemos hablado de ellos, sino también en los mayores. Los mayores, ahora mismo en Gandía, está el propio ayuntamiento desbordado por muchos problemas mentales. Problemas mentales que vienen derivados de que esos jóvenes quieren empezar a emanciparse y no pueden, de sus casas, de sus padres, no encuentran una vivienda para poder vivir, después de los trabajos que tienen, quien tiene trabajo, no consiguen reunir el suficiente dinero, incluso a veces ni para pagar un alquiler y poder empezar, y todo esto conlleva a una atadura, se sienten atados, pues los arraigos familiares, que están muy bien, pero quieren emprender una vida propia, no hay manera, no hay forma, y acaban con problemas mentales o de depresiones y demás. Sí. Esto Claro. es así. Sí, por desgracia es un fenómeno que está pasando bastante en los últimos tiempos y que, bueno, se tiene que gestionar en la medida de lo posible también. En consulta pues viene bastante gente con temas de ansiedad, temas de anedonia, estado de depresión, distimia, que es como una especie de depresión también, incapacidad de sentir placer por cosas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, todo esto nosotros podemos trabajar sobre estas cuestiones. Lo que no podemos, claro, evidentemente, es trabajar sobre la cuestión puramente económica. Claro, yo, por ejemplo, he estado de orientador en Labora. ¿Sí? Yo ahí puedo echar un cable, pero claro, yo no puedo llevarle a la persona un trabajo, es en sentido estricto. Claro, claro. Entonces, claro, nosotros sí que podemos atacar o gestionar. Claro, Todo el tema psicológico, claro, claro. podemos buscar cómo gestionamos el que no tengamos la posibilidad los jóvenes Exacto. de poder tener una vivienda, de poder emprender o iniciar una relación pues con su pareja en una vivienda ya para ellos. Eso se puede buscar la manera de gestionar, pero efectivamente no podemos darle una vivienda para que puedan emprender. Y lo pasan mal tanto los hijos como los padres, que también ven que no tienen salida, al igual que ellos sí la tuvieron en su día, que empezaron a, pues eso, a emprender, Claro, a tener una vivienda, a formar un núcleo familiar nuevo, y de ahí pues nacieron los hijos que actualmente no ven esa salida, ¿cierto? El 10% es en la vida es lo que pasa, y el 90% es de lo que nosotros interpretamos o sentimos. Entonces, las terapias es muy importante. Ya no es terapia, sino uno mismo a regularse y saber lo que quiere y lo que va a pasar y seguir trabajando y ser proactivo. Claro, Adrián, tú eres joven y no sé, ni quiero saber tu situación un poco, pero es entendible, ¿no? Que los jóvenes al final que están acabando de estudiar, que están más formados que nunca, que tienen más posibilidades que nunca, resulta que al final encuentran trabajos que no están bien remunerados, no encuentran vivienda para poder desarrollarse y tienen que a veces que emigrar, que salir de la ciudad de Gandía o de cualquier otra ciudad para buscar soluciones fuera. O sea, también rompes con vínculos familiares. Aquí hay dos formas de poder verlo, desde uno mismo o desde parte de la sociedad. ¿Qué hago? ¿Me resigno o lucho por intentar que el Estado o mejore esta circunstancia, se regule o se puedan poner protocolos para que las personas jóvenes podamos acceder a una vivienda digna sin tener que estar compartiendo pisos, sin tener que estar viviendo hacinados en un piso que se pone en cerraduras y realmente el salón es una habitación que se alquila de forma independiente, porque la gente está yendo a las ciudades porque no hay trabajo en los pueblos. Entonces, ¿qué hacemos? La solución debería ser las dos. Que esto no nos afecte a nuestra salud mental, que es complicado, porque es una circunstancia que se está viendo, que está afectando a la salud de muchísimas personas. Estamos cayendo muchísimos en ansiedad y en depresión por estas circunstancias. Entonces, buscar ayuda emocional y psicológica mientras estamos buscando unas soluciones, tanto de forma individual como colectiva. Pero es necesario hacer algo como forma colectiva porque esto se está yendo de madre. Claro, claro. Daría, vosotros en Neurococos tendéis la mano a que la gente pueda expresarse, pueda hablar, pueda
a veces aquello que uno no en su domicilio, en su casa, con sus padres no consigue expresar, que lo puede hacer ante profesionales, bajo un clima agradable, acorde con su situación, para que pueda expresarse y pueda soltar aquello que lleva dentro. Claro, la idea es esta. Por eso nosotros trabajamos en la clínica con varios especialistas. Nos apoyamos tanto los logopedas como los psicólogos, nutrición, todos conjunto. Nosotros tenemos como varios enfoques. Dentro de la rama de psicología o de la práctica psicológica hay distintos enfoques que conllevan distintas herramientas. Entonces, claro, cada uno de nosotros pues viene a lo mejor de determinada influencia o tiene determinadas herramientas y intentamos verlo todo desde digamos, la herramienta más adecuada para cada situación. Lo que puede parecer normal en un principio, que es no encontrar esas soluciones de vida y de prosperidad, pues uno acaba encerrándose con su play oportuna, jugando más horas de las debidas, encerrándose en su propio mundo, y esto acaba generando un problema serio, un problema de falta de socializar, un problema de encerrarse en sí mismo, y un problema sobre todo de no ir incluso ni a buscar una solución o enfrentarse a la misma, como me comentaba también Adrián, de decir, no me resigno, voy a intentar seguir luchando para conseguir aquello que yo pueda aquí o donde fuera, por las circunstancias que pueda haber en el mundo. Pues ese enfoque también lo pueden encontrar los jóvenes, y esto va dirigido también a los padres y a los abuelos, en Neurococos, que es donde pueden ayudar. Está en la plaza de las Escuelas Pías de Gandía, entrada por el padre Leandro Calvo. Y Exacto. bueno, pues ahí tenemos la fórmula. No sé si quieres apuntar alguna cosa más. Bueno, invitaros a todos a venir a la clínica porque tenemos diferentes enfoques, tanto para parejas como para las familias, y también para que sea accesible económicamente para todo el mundo, estamos creando un programa grupales donde puedan venir tanto adolescentes como parejas para tratar esos temas y también crear una comunidad de que se vean que no están solos, que hay otras personas que también están así y se puede mejorar, ¿vale? Cualquier cosa, bienvenidos. Estamos en Plaza de las Estatuas. Claro que sí. Bueno, pues esa solución que se apunta claramente. Primero que nada, acudir a un profesional, buscar solución al problema, y por parte de los padres no dejar que ese mundo que empiezan a entrar los jóvenes de jugar a las maquinitas que dicen los padres, que es a la Play y compañía, pues acabe siendo un mundo estrictamente cerrado, directamente unívoco para ellos, sino que al final consigan romper ese techo y seguir adelante. Perfecto. Yo nada, solo un pequeño inciso. Nosotros trabajamos mucho desde buscar la proactividad de la persona. No la ansiedad anticipatoria, no es lo mismo. Es decir, que tú te prepares para cosas, que no seas solo reactivo a lo que te venga. Porque la reactividad al final te lleva al caos. Hay que ser proactivo, anticipar en sentido positivo, no desde el pánico ni desde la ansiedad. Es decir, estar un poquito preparado. Hay que ser protagonista y no esperar a reaccionar. Vale la pena iniciar, proponer y ser protagonista, más que tener que luego reaccionar ante las situaciones. Gracias por enfocarnos correctamente, Vicente Femenía, psicólogo. Gracias. También Adrián Cuñás, psicólogo general sanitario, también ahí en un proceso de un máster y de una apertura clara. Y a Daria Stukanova, que es la gerente directora de Neurococos y también logopeda. Gracias a los tres. Gracias, Paco. Muchísimas Gracias.